algunos de los compañeros o compañeras que me enviaron los trabajos, les hice algunas preguntas, ¿sí? Les hice algunas preguntas con respecto a quién era Keynes, qué pasa con este modelo neoliberal, etcétera, etcétera. Eh, Alguien de ustedes me preguntó, ¿por qué está mal lo que puse? ¿No es buena la información? No, no, no es nada de eso, simple y sencillamente es como para ir retroalimentando, ¿no? Para que este trabajo no solamente se quede en la lectura, sino que también retroalimentemos. Ok, entonces empezamos con las participaciones. Vamos a pedirle a alguno de sus compañeros que nos comparta esta pequeña lectura. Es una lectura muy pequeña, seguramente vamos a terminar luego. Hace en la clase pasada participaron, me parece que puras mujeres, entonces ahora le toca a los varones. Le vamos a pedir a Osvaldo que nos comente algo sobre la lectura, qué le pasó, qué le pareció la lectura, este, por qué nos muestran como esta cierta historia de la macroeconomía en el sentido de la macroeconomía en el sentido de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cómo es que ha evolucionado este sistema macroeconómico que se ha adoptado en la mayoría de los países, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, este modelo neoliberal que ha surgido con el periodo del tiempo, ha estado dejando de ser útil, ¿no? Sobre todo este modelo neoliberal rapaz, ¿no? Pero ya entraremos ahí a esos temas. Osvaldo, coméntanos algo de la lectura. Te escuchamos. Creo que se nos fue Osvaldo. A ver. Creo que tiene problemas también de conexión, profe. Sí, sí. Bueno, no se preocupen. Vamos a ver con Oscar. Adelante, Oscar. Coméntanos algo. ¿Qué les comento de la lectura, va? Sí, sí, claro. Ya después, si quieres, nos podemos quedar a platicar sobre otro tema. Pero Ah, es que les, ahorita, les quería contar de mi vida, pero pues si es de la lectura, pues ya de la lectura. órale, te escuchamos. Bueno, pues de las historias, bueno, de la historia y teorías de la macroeconómicas, pues nos comentaba que la macroeconomía estudia pues el comportamiento de los agentes económicos, ya que a su vez estudia pues igual el comportamiento global y pues agregado pues a una y otra. Ok. ¿Qué me acordaba yo? Pues esto igual es del crecimiento y la distribución a largo plazo, ya que podría considerarse pues que es de carácter macroeconómico, de acuerdo a la terminología actual, pero también es cierto que posteriormente tuvo lugar un cambio radical en el enfoque que pues se sitúa en él, y en el último tercio, se ha dicho del siglo, caray, Sí, sí, pues eso más o adelante. menos lo he entendido. Ok, ok. Bien, muchas gracias, Oscar. Eh, Sí, miren, la economía, la economía en cierto sentido es la que mueve a los países, ¿no? Ya lo comentábamos la clase pasada, que si no tenemos digamos, un nivel, otra vez se me fue el internet. Ay, Dios mío. Ah, ja, 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 ja. Se me fue nuevamente el internet, creo que ya va a llegar, así que una disculpa. Perdón, una disculpa. Gracias, Oscar. Gracias, sí alcancé a escuchar todo lo que comentaste. Entonces, estaba comentando que precisamente la economía es, digamos, el nivel, algo de lo principal que necesitamos, no solamente en el país, sino necesitamos todos para ir, eh, digamos, sobreviviendo. Hay diferentes tipos de economía, por ejemplo,
¿cómo le hace aquella persona que se dedica a la vagancia, es decir, que es un vagabundo o que no tiene la posibilidad quizás económica, educativa, cognitiva o no tiene simplemente la oportunidad de llevar una vida más acorde a una realidad social menos marginada, ¿no? Y aún estas personas, las que no tienen, digamos, un techo o un hogar, sí que manejan cierto grado de economía, aunque sea en especie. En ese sentido, eh, necesitamos observar cuáles son los comportamientos de los agentes económicos que impulsan, en cierto sentido, la economía de un país o la economía de una persona. Por ejemplo, nosotros que quizás somos hijos de mamá y papá aún, es decir, quiero decir que todavía estamos en casa y lo que producimos económicamente quizás no es para nosotros, sino es para el total de la comunidad en casa. Eh, no, Chavo, todavía sigue la clase o ya acabó. sí, adelante, sí, Osvaldo, todavía estamos en clase. Creo Ah, que tenemos un montón de problemas, tanto ustedes como yo, se está yendo la señal, pero sí estamos en clase todavía. Yo creo que unos 10 minutitos más y vamos a ir finalizando, ¿sale? Ok, bueno, entonces les comentaba que siempre necesitamos esta parte de la economía y que la convergencia de todas esas economías dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra comunidad familiar, nos va a ayudar para ir precisamente avanzando con respecto a una vida más, digamos, una vida mejor en sentido económicamente hablando. Eh, Esto que estamos viviendo actualmente en nuestro país con respecto a esta pandemia ha detenido en cierto sentido el manejo de las economías. Es decir, no hay esa fluidez del capital como debería de existir. Sí es verdad que los mercados internacionales se siguen trabajando, es decir, siguen haciendo eh, sus, sus actividades cotidianas en el sentido de este mercadeo universal por medio gracias a estas tecnologías. Por eso es que en cierto sentido Keynes decía que se dejara el libre mercado, ¿no? Que habría que tener en cuenta no que el gobierno manejara el mercado, sino que el mercado se manejara en sí mismo, es decir, la libre competencia. En ese sentido, se empezaron a crear ciertas reglas, ciertas normas que permitieran que las empresas pudieran poner sus precios de acuerdo a la oferta y de acuerdo a la demanda y ahí se incluye una tercera vertiente que sería la calidad. Eh, Les voy a preguntar y me contestan ahí en el chat, por favor. ¿Quién de ustedes ha comprado algo chino? Cuéntenme, contéstenme si yo he comprado, etcétera. ¿Quién de nosotros ha comprado algo hecho en China? Dice Osvaldo, yo casi todo, sí. ¿Alguien más ha comprado? Yo vivo de China, muy bien, sí. Ok. ¿Quién más? Todos. Muñecas, Blanca González Rivera, muñecas, bueno, ok, ok. Sí, sí. Yo tintas de arte. Fíjense, cómo todos hemos comprado cosas diferentes de China. Se dice por ahí que, que Dios crea el cielo y la tierra y todo lo demás es chino. Y bueno, es como digamos gracioso porque efectivamente todo lo traemos de China.
cuando China en los años 80, fíjense cómo está este modelo a largo plazo. Cuando en los años 80, en los años 90, ya cuando tenía yo uso de razón, 95, todo lo que venía de China era de una pésima calidad, ¿no? Era de una pésima calidad. Sin embargo, lo que estaban haciendo era precisamente abrir mercados. Toda la producción de ese país la distribuían, aunque fuera de mala calidad, a otros países, ¿no? Aún así, en países como en México, en países de Latinoamérica que había en su momento pues gobiernos corruptos, todo lo compraban en China para venderlo acá. Siempre iba a haber mercado, ¿no? ¿Qué pasa con China? ¿No? Que China ya se había planteado esa visión a largo plazo de que su economía fuera fuerte. Es decir, empezaron a, con estas, digamos, este incremento de la tecnología y prueba y error, ellos empezaron a mejorar, empezaron a buscar metodologías de crecimiento económico basados, claro, en una planeación estratégica con respecto a lo que querían alcanzar en el futuro, hacia dónde querían llegar, y no le echaron ganas, ellos no le echaron ganas para llegar a donde están ahora. ¿Qué le pusieron ellos? Pues mucho tiempo, ¿no? Es decir, le dedicaron tiempo. Fíjense, a nosotros en México nos dicen, hay que echarle ganas para que salgamos adelante, ¿no? Hay que echarle ganas, y le podemos echar ganas en un montón de cosas, pero lo que en realidad se necesita es tiempo, ¿no es cierto? Necesitamos dedicarle tiempo, no echarle ganas, dedicarle tiempo. Si yo le dedico digamos, 2 horas a la semana a la lectura, eventualmente voy a ser mucho más intelectual que si le echara yo ganas leyendo un libro 1 hora al mes, ¿no? En ese sentido, si yo le dedico tiempo, voy a llegar a la meta a la que yo quiero. Esta analogía la hago porque China es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que hace en los 80s, en los 90s? Exporta mucha basura a nuestro país, es decir, muchas cosas que te duraban, digamos, 2 meses, 3 meses, etcétera. Y ahora nosotros casi todo lo consumimos de China. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, que ya tiene un nivel de calidad muy grande. Adelante, Osvaldo, ¿quieres comentar algo? Digo que hasta los frijoles ya están hechos en China. Exactamente, o sea, los frijoles, todo, fíjate, parecería broma, pero es cierto. ¿Cuántos saben que China ha patentado o patentó en su momento a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Para que nosotros la compráramos allá. ¿Por qué? Porque está viendo no solamente este mercado interno, está viendo este mercado internacional donde tiene muchas posibilidades de venta. Por ejemplo, comentábamos hace un momento antes de entrar a la clase, tras bambalinas, gracias al comercial de Osvaldo, que yo tengo, digamos, otros canales de YouTube, ¿no? Que son de ocio, digamos, me gusta hacer eso, hago ciertas actividades con respecto a armados de computadoras, con respecto a experimentos, etcétera, etcétera. Es algo que me gusta, ¿no? Pero si yo lo viera ahora, a un futuro, digamos, si yo me propongo en este sentido económico, microeconómico, con respecto a estas plataformas de YouTube o a estas plataformas de Twitch, por ahí si alguien me quiere seguir en Twitch, también estoy en Twitch. Si yo las viera de este sentido económico, en este modelo a largo plazo, eventualmente tengo que dedicarle más tiempo a esta actividad que me va a dejar dinero en algún momento, ¿no? En algún momento. Y que seguramente mis primeros videos van a ser de muy mala calidad en el video,
también mala calidad quizás en el sonido, también mala calidad con respecto a la iluminación, etcétera, 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 pero que eventualmente uno va aprendiendo sobre estos, pues sobre estas formas de hacer otra forma de mercado, digamos, ¿no? Otra forma de mercado, ¿no? En ese sentido, haciendo nuevamente esta analogía con China, China precisamente lo que quería era expandir sus fronteras. Tanto es así que hace un año, antes de la pandemia, específicamente en septiembre, creo que fue el año 2018, el año 2019 de tantas cosas que pasaron, fue precisamente que Estados Unidos y China entró en un problema de mercado. No fue otra cosa, fue en un problema de mercado argumentando cosas de, digamos, de espionaje, ¿no? Ya lo sabrán ustedes, Huawei o Huawei, no sé cómo se pronuncia o cómo lo pronuncian ellos, con las empresas estadounidenses, específicamente Google, ¿no? O Google. Y, ay, ya me fui otra vez. Dios mío. Lo siento muchachos, creo que otra vez me salí de la reunión. Espero que se conecte y les prometo que ya vamos a dejar en paz esto unos 10 minutitos y ya nos vamos, ¿sale? Ay, Dios mío, ¿qué pasa con esta internet? Creo que ahí viene, vamos, 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 conéctate. Conéctate, conéctate. Vamos. No puedo creer. Caray, 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 caray. Qué malvado. Qué malvado internet. Mm. Vamos. Vamos, entra, entra. Ay, Dios mío.
Ahí voy. Ya regresé otra vez, una disculpa si... Ay. Ya regresé otra vez, una disculpa si me escuchó. Sí, sí, se escucha. Ok. Este... Sí, bueno, terminamos porque creo que algunos sí tienen que salir a trabajar, pero bueno, de todas maneras se va a quedar grabado esto, estos videos no los edito, están así, entonces va a haber periodos en los que no haya nadie diciendo nada, o al menos quizás nada más yo esperando a que llegue el internet. Bueno, como les comentaba, ahora China está en un nivel, es una de las potencias económicamente mundiales más fuertes y la mayoría de estas personas pues tienen un nivel cognitivo tan grande que aún en la pelea de Huawei con Estados Unidos, lo que dijo el dueño de Huawei, dijo, bueno, pues no hay problema, yo me pongo a hacer mi propio sistema operativo y lo vendo, ¿no? En ese sentido, se está viendo precisamente a esta macroeconomía como parte fundamental del crecimiento no solo del país, sino del crecimiento de las personas. ¿Qué implica una macroeconomía sana? ¿Qué implica la economía sana dentro de nuestro país? Pues implica un mejor nivel de vida, ¿no? Implica tener una certeza de que podrás vivir cómodamente, digamos, dentro de ese país, e implica precisamente un mejor nivel de estudio, unas posibilidades mucho más grandes de poder viajar, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, con respecto a la macroeconomía y con respecto a lo que proponen estos autores, es precisamente a este libre mercado que se vuelve entonces en eh, un mercado donde los mismos que están dentro del mercado son los que ponen las reglas, ¿no? Son los que ponen las reglas. Es como se hace esta manera de tener, digamos, esta competencia, ¿no? Esta libre competencia. Hay oferta, hay demanda, hay eh, este, esta libre forma de hacer las cosas y lo que nos lleva precisamente al neoliberalismo. En ese sentido, todo esto viene desde la postura de Marx en su momento de la lucha de clases, el capitalismo, etcétera, ¿no? Debido a que desde aquellos tiempos Marx lo que hacía era precisamente visualizar a futuro qué es lo que iba a suceder y que el capitalismo en final de cuentas iba a destruir el planeta. Tanto es así que como hay este libre mercado, bueno, la gente lo que hace, por ejemplo, cortar bosques eh, o sacar oro, por ejemplo, las mineras, no importando precisamente cuál sea la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, para poner un caso más práctico o más local, que tiene que ver precisamente con estas economías emergentes y globales, rapaces y depredadoras, en este sentido del neoliberalismo rapaz, es precisamente que aquí, por ejemplo, en nuestra, en nuestro estado, en Puebla, los que son de Puebla, precisamente en el municipio de Iztacamacitlán hay una mina, ¿no? Y esa mina lo que quiere es precisamente pues hacer sacar, digamos, los minerales que se encuentran dentro de la misma, dentro de ese espacio que ya es de la propia minera canadiense, pero para minimizar riesgos de los que laboran
la mina o los mineros lo que quiere hacer es precisamente una excavación a cielo abierto, ¿no? ¿Qué significa? Pues significa que explotaría estos espacios, lo cual le sale más rentable que hacer excavaciones y después el personal entre y busque los minerales, ¿no? En ese sentido es precisamente el libre mercado, ¿no? Por ejemplo, yo Mina voy con, digamos, con Lian, que es la dueña del terreno, y yo hago el trato con ella, ¿no? Es que yo le compro este terreno porque quiero hacer excavación. Digamos que ella es la gobernadora del estado de Puebla, ¿no? Después tengo que ir con otra persona, el del municipio, y también hago un trato con él, ¿no? Y entonces en ese sentido hay un libre mercado. Hay un libre mercado y una libre competencia, y quizás Osvaldo también quiere hacer ese proceso de minería, y entonces los que estarían en esa libre competencia para ganar el espacio seríamos precisamente nosotros, ¿no? Porque yo iría y le diría, bueno, yo le ofrezco 400,000 pesos mensuales, y Osvaldo dice, no, pues yo le ofrezco 500, ¿no? Entonces, ¿quién es el mercado ahí? El mercado soy precisamente, es precisamente ya sea el gobernador o ya sea digamos, el presidente municipal, ¿no? Ahí está el mercado. Está vendiendo quizás algo que no le pertenece, porque le pertenecería a la persona, y en ese sentido ubicaría yo esta analogía como el mercado. Oscar, ¿quieres comentar algo? Sí. Profe, que a Emanuel se le acabaron sus megas de internet y está aquí en mi casa en el internet y está escuchando aquí la clase. Ok, está bien, gracias por el aviso. Ok, gracias. Sí, no hay de qué, Manuel. Bien, entonces, fíjense cómo se ponen las bases específicamente para esta libre competencia, lo que implica que, en palabras de los dichos populares, sería el que tiene más saliva come más pinole, ¿no? En ese sentido, tal vez más vulgar, en el sentido de que viene del vulgo, que lo dice la gente, ¿no? Es esta libre mercado en el sentido de ganar más, ¿no? Adelante, Osvaldo. Pero creo que eso depende también de cada país, ¿no? Dependerá, yo creo que de la zona en la que se encuentre, porque, bueno, un ejemplo, yo la otra vez así nada más de la nada, Ajá. estaba como que leyendo en una página de Facebook y pues yo creo que los sectores macroeconómicos también dependen de cada país. Por ejemplo, México pues se trata de que llegan extranjeros y compran empresas completas, o sea, compran Exacto. empresas completas del Sí. 90% y el 10% es mexicano, ¿no? Así es. Y pues, por ejemplo, en potencias, por ejemplo, no sé, yo me baso, por ejemplo, en Dubái, allá no puedes poner un negocio extranjero porque en primera debes de asociarte con algún jeque, bueno, con algún jeque de allá, Ajá. y que él debe de tener derecho al 51% y tú Exacto. solo puedes comprar el 49% de esa empresa. Sí, muy buen Y pues punto. creo que eso es, bueno, eso es, digo, es algo muy interesante y también pues Claro. es algo que yo creo que debe de ver en parte nuestro país porque pues por eso literal se está yendo yo creo que a la ruina porque vendemos o regalamos más bien nuestras Exacto. empresas o lo que tenemos por algo pues literalmente sin valor. Exacto. Buen punto. Qué Por bueno que... ejemplo, Adelante, Liz. pues, Adelante. tomando ese ejemplo de Osvaldo, pues por ejemplo lo que pasa con el petróleo, ¿no? O sea, nosotros tenemos aquí yacimientos de petróleo en el país, sin en cambio, pues no había empresas que lo supieran explotar o no o más bien el gobierno no da el recurso para que se pueda explotar, y en lugar de generar nuestra propia gasolina o nuestros propios combustibles, tenemos que venderlo para que después de la gasolina ya sea muchísimo más caro.
Sí, sí, es cierto, muy buenos puntos. Fíjense cómo ahí está el capitalismo rapaz o el neoliberalismo rapaz. Voy a tomar ahí los dos puntos de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Osvaldo dice, eso depende de los países, ¿no? Y tiene mucha razón, porque los países que son explotados son precisamente aquellos países que se dejan explotar. Y nosotros éramos uno de ellos, ¿no? Nosotros íbamos a Estados Unidos o el presidente en turno iba a Estados Unidos y decía, sí señor, ¿en cuál nalga me va a pegar usted? ¿No? Para que la disfrute. Es decir, hay otro término que se llama patio trasero. Latinoamérica siempre digamos, en estos modelos neoliberales, siempre ha sido el patio trasero de las superpotencias, porque como dice Osvaldo en su ejemplo, y muy claro, ok, vas a poner un negocio en Dubái, por ejemplo, muy bien, pero yo, dueño de mi país, voy a tener el 51%, que significa que voy a tener el poder de decirte cuando ya no te quiera, cuando ya no te necesite aquí, de decirte, ¿sabes qué? Ay, hasta luego, porque tú no tienes poder de decisión. En ese sentido, siempre es importante que nosotros veamos por nuestros intereses. En este sentido macroeconómico, dice por ahí un meme del Facebook o en algún lado lo vi, que decía, a ver, México, ¿ustedes tienen petróleo? Sí. ¿Ustedes tienen riquezas naturales? Sí. ¿Ustedes tienen gente trabajadora? Sí. ¿Ustedes tienen X, Y, Z? Sí. ¿Y entonces por qué están tan mal? ¿Por qué no son una potencia de primer mundo? Bueno, porque nos enfermamos de, y menciona ciertos eh, partidos, ¿no? Lo que pasa en este sentido, precisamente, de esta libre competencia, es como lo dije otra vez, o como lo vuelvo a repetir, el que tiene más pinole, el que tiene más saliva, come más pinole, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos sido agachones, ¿no? O siempre hemos dejado que nos manden, nunca hemos buscado nuestras propias reflexiones y no nos hemos levantado en el por qué nos está pasando eso, si podríamos ser, pues tener una mejor vida. Otro ejemplo, fíjense, otro ejemplo de China con México. Hay un empresario que tiene esta relación de trabajo con China y de repente a un chino que está apoyando, es ingeniero en no sé qué, el más condecorado de su país, etcétera, muchos conocimientos, y de repente ahí en la oficina, en México, se le atora la impresora. Bueno, le pasa algo a la impresora, etcétera, etcétera, y él dice, pues ya no puedo trabajar, la impresora está ahí, y le dice a otro de los chavos que está ahí, le dice, oye, ¿tú me puedes ayudar? Ah, sí, no te preocupes, ahorita, dice, le mueve 2, 3 botones, 4 botones y la impresora vuelve a funcionar. Entonces el chino le pregunta a la traductora, le dice, oiga, ¿me puede decir qué estudió él? ¿Cuál es la carrera que ha estudiado? Y el jefe del chavo le dice, dile al chino que así se hablan, bueno, así habla él en la conferencia que dio, dice, dile aquí al chino que este güey ni siquiera ha acabado la licenciatura, ¿no? ¿Qué significa? Que en ese sentido nosotros sí somos productivos y hacemos cosas. El problema es que hemos tenido malos gobiernos, ¿no? Areli lo comentaba, ¿no? Dice, a ver, tenemos tantos yacimientos de petróleos, no es lógico que nosotros extraigamos el petróleo, lo procesemos y aquí mismo vendamos nuestra gasolina, no que tenemos que estar comprando a otros países la misma gasolina ya procesada que nosotros vendimos en petróleo, ¿no? Y nos cuesta más caro. Hay algo no lógico ahí, ¿verdad? Hay algo que no cuadra. Adelante, Bueno, sí. Osvaldo.
Exacto, bueno, es como dice usted, o sea, hay algo que, pues sí, siempre está fallando, ¿no? Yo creo que ha fallado a lo largo de la historia, por ejemplo, desde la explotación del petróleo, yo creo que por esa parte también como que se fue gran parte del dinero mexicano y Ujú. pues por ejemplo, desde incluso antes se repartieron terrenos y todo eso, Exacto, incluso se vendió la mitad de México a Estados Unidos así y es. fueron muchas fallas a lo largo de la historia. Sin en cambio, ¿qué pasa con otros países? Vuelvo a mi mismo ejemplo. Ajá. En Dubái, ahí reparten las riquezas, se repartieron, llegaron 7 personas las cuales fundaron las 7 capitales de Dubái y pues a partir de ahí se creó un contrato en el cual pues todos los jeques van a tener la misma disposición de dinero, la misma disposición de recursos naturales, la misma disposición Ujú. de todo. Y que ellos mismos tendrían que repartir las riquezas a la gente por igual. Entonces allí literal todos viven a un mismo nivel. Claro, Sin en cambio, aquí en México hay unos que se están muriendo de hambre y otros que comen hasta de más. exacto. O tiran la comida, ¿no? Que es peor. Sí, exacto. Ok, pues, sí, es cierto lo que dices. ¿Por qué ha sido así en nuestro país? Específicamente por estos malos gobiernos que hemos tenido, ¿no? A ver, ¿qué se le dice a nuestro presidente cuando defiende esta parte eh, de que ya no haya subcontratación, por ejemplo el outsourcing, ¿no? Seguramente nosotros lo hemos escuchado como administradores o como estos futuros administradores y administradoras que seremos en algún momento. ¿Qué es el outsourcing? ¿No? Que también tiene que ver con este libre mercado, ¿no? También. ¿Qué es el outsourcing? Pues precisamente una subcontratación de una empresa que no es la empresa en la que estás trabajando. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues con el fin de que tú trabajes por tu salario, te paga esa empresa ajena, ¿no? Pero no te da ninguna prestación, no te da vacaciones, no te las paga, si te lastimas tú te tienes que curar, etcétera, etcétera. Es algo aberrante, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos y no nos quejamos. Pasa algo parecido o pasó algo parecido en la revolución industrial, ¿no es cierto? De donde sale Marx precisamente y empieza a hablar. Por ejemplo, esto que dice Osvaldo con respecto a estos jeques, eso debería de ser. En el mundo existe tanta riqueza que se puede con un 10% de la riqueza de todos los países, es decir, de los países de las potencias mundiales, con ese 10% se puede elevar la calidad de vida a las personas que no tienen esa posibilidad. Ahora, un ejemplo de macroeconomía en Latinoamérica, ¿no? Un ejemplo de macroeconomía en Latinoamérica. Se me fue ahorita el nombre, pero es donde estaba Rafael Correa, que, bueno, no me acuerdo el nombre. Y otro ejemplo es Bolivia. Precisamente hace un año, hace año y algo, en septiembre, por eso les digo que fue el año en donde todo pasó, en septiembre, eh, el presidente en funciones volvió a competir por las elecciones, ¿no? Y volvió a ganar. ¿Qué fue lo que sucedió? Un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque según ellos, dentro de su constitución, él movió la constitución, las leyes para que él volviera a quedar, ¿no? Dentro de, de la presidencia nacional, ¿no? En Bolivia. Eh, ¿Y qué pasa con este personaje? Ya me acordaré de su nombre, ahorita no recuerdo su nombre. Si me lo comentan, está bien. Este personaje era un indígena, era un indio, ¿no? Es un indio. Salió de las filas de los indígenas, es decir, sufrió, padeció, etcétera. Llegó a la presidencia, me parece que en los 96, 98, antes de los 2000, y desde esa fecha empezó a
eh, digamos, en este modelo macroeconómico, a conservar nuevamente todo lo que era del país. Es decir, sus riquezas en el petróleo, sus riquezas en el litio, sus riquezas en... Es decir, todo lo fue recuperando para el país. Porque en este modelo neoliberal y en este modelo de libre mercado, pues precisamente, como ya les decía, el que más dinero tiene, más, más dinero va a obtener. ¿Por qué? Porque lo que quiere es precisamente un nivel de riqueza más grande, aunque los otros no tengan dinero, ¿no? Aunque los otros no puedan vivir de una manera, pues, mínimamente bien. Bueno, ¿qué pasa? Que en 12 años o en 14 años que estuvo en la presidencia de la República, su país llegó a uno de los principales niveles. Ay, Dios mío. Se fue otra vez el internet. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va el internet? Ok, ok. Bueno, les decía que en Bolivia él llegó, una disculpa, otra vez me desconecté, pero ya vamos a ir terminando. Llegó y su país creció en un superávit de el 4% anual, es decir, que la riqueza del país precisamente se empezó a ampliar y entonces ahora este país que era de el 90, el 80% me parece de indígenas, tuvo un mejor nivel de vida. Es decir, que todos ellos alcanzaron un mejor nivel de vida con respecto a estudios, con respecto a adquisición de una casa, con respecto a, es decir, una vida saludable para su pueblo, ¿no? Otro ejemplo es, ya les decía, Rafael Correa, que se me olvidó el nombre. Otro ejemplo es de Chávez. Ya sabemos que ahorita su país está, digamos, en este proceso de ir saliendo de la pobreza. Pero sabían que como también empezó a apropiarse de las riquezas del país para distribuirlas en el propio país, el, el, el peso bolivariano llegó a valer casi lo mismo que el dólar y lo mismo que el dólar canadiense, ¿no? Imagínense que nuestro peso aquí en México tuviera el valor que el dólar canadiense, es decir, que 15,000 dólares canadienses fueran lo de 15,000 pesos en México. Esa es la fortaleza del peso, ¿no? Claro que esta fortaleza del peso con respecto a otras monedas que están ahí, digamos, como métrica de medida, eh, por lo general nosotros en Estados Unidos lo valoramos, ha estado fluctuando últimamente, pero no ha llegado como nos lo dejaron, ¿no? Nos dejaron antes del 18 o a mediados del 18 nos los dejaron en casi 21 pesos. Es cierto que en este proceso de pandemia el dólar ha subido hasta casi los 25, pero actualmente estamos en un nivel, digamos, más bajo. Esperemos que siga bajando. En ese sentido, precisamente lo que dice Osvaldo, ¿no? De esta repartición de la riqueza. ¿Por qué luchar de manera individual en el sentido de que los ricos se hagan más ricos? Bueno, ¿desde dónde empieza nuestro desastre más crítico en nuestro país? Sí, ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con este proceso de cambios, tanto económicos, tecnológicos, de pensamiento, de corrientes alternas, etcétera, etcétera, con problemas en Italia, con problemas en Alemania, con una guerra mundial que se vivió, con Franco en España, etcétera, etcétera. Nuestro país tuvo digamos, un alcance económico
bueno en el sentido de que tuvimos también uno de los más grandes presidentes en nuestro país, que fue precisamente Lázaro Cárdenas, con esta expropiación del petróleo, ¿no? Y en este sentido, repartir, ¿no? Para que todos podamos vivir de la misma manera. No es malo, me parece, el libre mercado, pero lo que sí es malo es, digamos, abusar de ese libre mercado. Un ejemplo de libre mercado entre nosotros sería que yo les pido a ustedes que vengan a trabajar conmigo, ¿no? Y entonces todos vienen, pero solamente tengo plazas disponibles para el trabajo para 5 personas, ¿no? Y entonces yo les digo, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar? Y Osvaldo, que sabe su trabajo, que sabe lo que va a hacer, dice, bueno, es que, mire, esto le hace falta esto, y el trabajo le sale en 200 el día, ¿no? Y yo le digo, ay, no, es muy caro, yo te doy 150. Y él dice, no, yo gano 200, no puedo ganar menos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Discutiendo o llegando a un acuerdo económico, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa a gran escala. Entonces ahí, como dicen, el grande se come al pequeño, o el de más poder se come al de menos poder. Y entonces a lo mejor él dice, no, yo tengo para vivir esta semana, yo busco, seguramente voy a encontrar algún trabajo donde valoricen mi esfuerzo, ¿no? En este sentido de la teoría de clases, de la lucha de clases de Carlos Marx, ¿no? Y finalmente voy a encontrar a alguien que me va a decir, yo le voy a decir, no le voy a pagar 150 ahora, le voy a decir al otro, te doy 100. No, es que 100 es muy poquito. Bueno, ¿quieres el trabajo o no lo quieres? Y la otra persona, en este sentido de este jugueteo de necesitar el trabajo, pues va a decir, bueno, sí, está bien, ya me quedo a trabajar, ¿no? Y a lo mejor el trabajo es muy pesado, no es lo que tú esperas, y es un trabajo mal pagado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues los libres mercados, ¿no? Claro que entre potencias, pues sí funciona ese libre mercado, ¿no es cierto? Porque son potencias, ¿no es verdad? Sí funciona. Pero en potencias desiguales, pues no va a funcionar, ¿no? A menos que sean Cuba, por ejemplo, que no se deja manipular por Estados Unidos. Y ahora nosotros en México, en este sentido de la macroeconomía, también estamos posicionando a nuestro país en el ojo de las naciones. Es decir, en estos años pasados que se ha trabajado, bueno, el TEMEC, que se empezó con Salinas de Gortari, que era el Tratado de Libre Comercio, era el TLC, que no beneficiaba a México, ¿no es cierto? ¿Beneficiaba a quién? A Estados Unidos y a Canadá. Ah, pero Salinas en su momento dijo, es que ya estamos en el primer mundo, ¿no? Pues ese primer mundo nunca llegó, porque hasta ahora seguimos en las mismas, ¿no? ¿Qué pasa con el TLC? ¿No? Hasta le puso Trump ciertas restricciones al presidente del país, ¿no? Si no detienes a esos migrantes, si no los detienes, yo no voy a firmar el Tratado de Libre Comercio. Y yo quiero estas cláusulas y quiero estas otras. Sin embargo, dentro de estas negociaciones, precisamente en este estira y afloja, en esta conversación, ¿no? Ninguno de los dos países se ha dejado. Es decir, es cierto que nosotros ahora tenemos el TEMEC, ¿no? Pero ahora sí que está funcionando para beneficio de los mexicanos, ¿no? En ese sentido también con los grandes proyectos que se tienen dentro de la nación actualmente. En ese sentido también con la recuperación de las empresas, por ejemplo, las empresas de la luz. Ahí estaba Iberdrola, ¿no? Que pues no producía luz y nos cobraba la luz de todas maneras, ¿no? La seguía produciendo la Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué es lo que dice el presidente? En ese estira y afloja, ¿no? En ese estira y afloja le dicen los de
los de las empresas. No, si no cambias tus políticas, yo me voy del país si no vas a tener empleo, ¿no? Inflación, ¿no? ¿Y qué dice el presidente? Pues no hay problema, ya veremos cómo lo resolvemos. Que significa que está intentando recolectar todo lo de nosotros, todo lo del país, pero específicamente para nosotros, ¿no? Otro ejemplo con respecto a esto macroeconómico es lo que se les decomisa a los capos de la droga o a la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, ¿no? Creó un nombre de ridículo para, para esa secretaría, ¿no? La secretaría para devolver al pueblo lo robado. Es algo ridículo, casi llegando a la estupidez, ¿no? Sin embargo, todo ese dinero que está recuperando y que está vendiendo, ¿dónde lo está repartiendo? No se le queda a los políticos, lo reparte. En ese sentido, el ejemplo de los jeques, ¿no? Qué bueno que en este sentido son 7 y entre los 7 deben de tomar decisiones, no hay una sola persona, sino entre los 7. Entre los 7 van a tener la misma parte de economía y entre los 7 tendrían que distribuir esa economía para que todos y todas crezcamos. Porque si un país tiene, digamos, este nivel de pensamiento o de tratar de, bueno, de luchar por lo suyo, seguramente vamos a tener un mejor nivel de vida, ¿no? Es decir, vamos a poder nosotros hablar de tú a tú con las grandes potencias y a los ojos y no aceptar a pie juntillas, como lo diría, se me fue el nombre del, del poeta, todo lo que nos diga, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes como estudiantes no tienen por qué aceptar todo lo que el profesor o la profesora les diga, ¿no es cierto? Porque quizás les está mintiendo. Dice Osvaldo, es que yo leí en tal parte esto, esto y esto, y a mí me parece que esto debería de ser justificación, ¿no? En ese sentido, lo que necesitamos crear nosotros para que esta educación en México se vuelva una educación de calidad es precisamente no dejarnos engañar por, pues por las demás personas, sino poder argumentar. Bien, para finalizar, recordemos, Keynes fue uno de los principales que trabaja precisamente con este modelo que permite pues el libre mercado, ¿no? Y algunos otros que ya llegamos a la nueva economía clásica, ¿no? En ese sentido, todo esto se vino dando gracias a estos periodos de fluctuación en el mundo. Por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, estos gobiernos tiránicos, ¿no? Que pues venden a sus compatriotas con la única intención de estar bien ellos. Es decir, primero yo, siempre yo y al último yo. En ese sentido, vean dónde están nuestros expresidentes. Ninguno de nuestros expresidentes está en nuestro país. Todos están o en Europa, o en Estados Unidos, o en algún otro país donde no paguen mucho y puedan tener una vida bien, ¿no? O puedan tener una vida, digamos, más mejor. Bien, no sé si alguien quiera comentar algo antes de que vayamos cerrando con respecto a esta lectura. ¿Alguien quisiera comentar alguna cosa o agregar algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? ¿Nadie? Bien, entonces vamos a dejar la siguiente
la siguiente lectura, que sería la sesión 3. Sería la sesión 3. Esto es de administración, quinto. Macroeconomía. Y la sesión 3 es indicadores macroeconómicos. Es la 2.1, que sería indicadores macroeconómicos. Bien, de esta lo que van a realizar es precisamente lo que ya les había comentado. Van a hacer una video explicación o un video comentario donde salgan ustedes explicando qué cosas son los indicadores macroeconómicos. Video explicación, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nos podemos apoyar de alguna presentación o una cartulina o algo así? Claro, claro. Miren, yo les comento. Por lo general, cuando ustedes hacen una video explicación o hacen un audio o hacen una video narración o algo así, yo siempre les digo que usemos un guioncito. Es decir, no necesariamente les tengo que explicar como todo un docto en esta materia, porque lo cierto es que no la estamos aprendiendo y no la sabemos del todo. De hecho, para saber macroeconomía tendríamos que empezar por otras cosas más digeribles, digamos. Entonces, lo que yo les digo es que pueden hacer sus anotaciones en su libreta, y es más, hasta me las pueden enviar para que también se les apoye ahí con más calificación, y de ahí irla leyendo. Ustedes salen y leen, ¿no? Leen eso que ustedes ya anotaron o esos puntos importantes que a ustedes les hicieron resonancia o que les hicieron o que les interesaron más, ¿no? Entonces, sí lo pueden hacer así, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, gracias. No hay de qué, Blanca. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Contéstenme para que no me sienta yo solito aquí hablando enfrente de la computadora. Ok, Todo Sí, bien, todo profe. bien. gracias Jackie, gracias Marta, ¿no? Bueno, pues entonces eso sería mi participación de hoy. Ya no los dejé participar mucho por este temor de que se me fuera más seguido el internet. Sin embargo, espero que esta charla nos haya servido un poquito. Más que, digamos, conceptual de la macroeconomía, es un tanto reflexiva, ¿no? Es un tanto reflexiva, estamos reflexionando con respecto a lo que en realidad se vive en nuestros países con respecto a la macroeconomía. Entonces, bueno, espero que les haya servido y sin más, yo me despido de ustedes. Recuerden que sus trabajos los pueden enviar los días jueves y viernes para que tengamos esta retroalimentación o tengamos una plática o les haga alguna pregunta, etcétera, etcétera. Y para que sepan que efectivamente sí revisé del todo sus trabajos, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario, pues aquí le voy a dejar por esta clase. Nos vemos el día lunes. Ah, no, el día lunes es 1 de febrero, ¿verdad? A ver. Sí. Ok, entonces creo que no vamos a tener clases. Qué triste. Entonces, déjenme
comentarles un segundo tema para que la clase siguiente hablemos de los dos temas. Entonces, a ver, en la sesión 4 va a ser la 2.2 y es el mercado real de bienes y servicios. El mercado real de bienes y servicios. Y ahí, en vez de que hagan un video explicación, recuerden que el video explicación que no pase de 1 minuto, traten de comprimir todo lo más que puedan para que sea fácil de enviar, ya sea por WhatsApp, que no permite un envío muy grande, y si no por Telegram, búsquenme en Telegram con mi nombre y seguramente ahí sí lo van a poder hacer. Y de la segunda actividad, de la sesión 4, me van a hacer un audio explicación, ¿sale? Un audio explicación. Lo mismo, hagan su guioncito y entonces se graban diciendo lo que ya anotaron en ese guión, ¿sale? Bien, ¿preguntas? Pero eso es hasta para la siguiente, ¿no? Claro, si lo pueden entregar este jueves, está muy bien. Si pueden entregar este jueves uno y el siguiente jueves o viernes el otro, estaría muy bien. Nosotros vamos a tener clases dentro de 15 días el lunes. Esta semana que viene no, va a ser hasta la siguiente, ¿sale? Porque me parece que tenemos precisamente, no hay clases, creo que el primero no hay clases. Entonces, yo de todas maneras se los reviso o este jueves o el siguiente jueves o viernes, ¿sale? Tienen tiempo para estos dos trabajos. Bien, preguntas, comentarios, agregados o algo. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces que tengan una bonita tarde. Esperemos vernos en la otra clase y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí estoy pendiente en el chat. Es posible que no les conteste yo de forma instantánea, pero sí leo todos los mensajes y sí les contesto. Bien, entonces un saludo y cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.